Uno de los temas fuertes en el ambiente empresario estuvo relacionado en estos días con la decisión de la AFIP de suspender a una multinacional, una de las gigantes del mercado, sobre todo de higiene y limpieza, Procter Gamble, una de las compañías más importantes también que opera en la Argentina, y reclama el pago de 138 millones de dólares por operaciones vinculadas a comercio exterior. Vamos a hablar con Marcelo Elizondo. Es titular de la consultora DNI, una de las personas que más conoce el mercado internacional y cómo trabajan las compañías argentinas. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La idea no es hablar puntualmente de este caso porque hay que conocer más en profundidad, ¿no? Qué es lo que sucedió y exactamente qué es lo que reclama la AFIP. Pero evidentemente acá hay una cuestión por parte del organismo de vigilar posibles operaciones de sobrefacturación de importaciones, ¿no? Que es algo típico cuando hay atraso cambiario y sobre todo tipo de cambio múltiple. ¿Cómo ve esto? Porque se habla también de que hay muchas otras empresas en la mira por transacciones u operaciones similares. Bueno, efectivamente, más allá del caso puntual, por el cual habría que conocer la evolución de las actuaciones administrativas, en esto, como siempre, hay un expediente, hay cumplimiento de pasos procesales, hay audiencia de las partes, y sin conocer eso es difícil ingresar en las cuestiones puntuales. Pero está claro que la Argentina ha instaurado un régimen en el cual la evidencia empírica enseña que suelen haber conflictos de este tipo. Esto es, cuando uno tiene distintos tipos de cambio, más de uno, en la Argentina está el tipo de cambio oficial, al cual hay que desagregarle los diversos tipos de cambio según las aranceles o retenciones a la exportación que pague cada actor, que hace que el tipo de cambio, incluso siendo el oficial para el comercio internacional, sea emisivo o receptivo, varíe. Además de los tipos de cambio que surgen de mercado, incluso aquellos legales, como el conocido como contado con liqui o el dólar bolsa. Adicionalmente, hay que admitir que el flujo de entrada y salida de dólares en la Argentina es muy complejo. Hay dependencias no solamente de cumplimiento de trámites formales, sino de autorizaciones de hecho, incluso de restricciones de hecho, no solamente para el plano comercial. Uno, además de aprobar, de recibir la aprobación para una operación, tiene que recibir la autorización para disponer de los dólares de parte del Banco Central, sino también para el envío de divisas referidas a las utilidades de las empresas. Todo esto hace que la Argentina haya ingresado nuevamente, como ya había pasado muchas veces antes en la historia, en una ecuación en la cual lo legal y lo legítimo a veces tienen alguna colisión. Y hay zonas grises y hay zonas de confusión. Lamentablemente, en la medida en que no existe un tipo de cambio único, en la medida en que no existe menos congestión regulatoria, en la medida en que hay tantas dependencias, tantos pasos necesarios para acceder a autorizaciones, a permisos, a facilitaciones de parte de la autoridad, sea formales, sea de hecho, este tipo de casos suelen ser consecuencia de este régimen, por lo menos lo que indica lo que Argentina muestra en situaciones similares a esta en el pasado. Claro, sin puntualizar esta cuestión puntual, ¿no? Valga la redundancia, que está investigando la AFIP. Evidentemente hay muchas empresas que tienen sedes en Argentina, pero que además actúan internacionalmente o que son aquí una subsidiaria, que evidentemente para tratar de girar divisas al exterior pueden llegar, no digo a inventar situaciones, pero sí a promover prestaciones de servicios que vienen del exterior y uno las tiene que pagar desde Argentina, y en realidad simplemente lo que hay es una operación entre la propia empresa, ¿no? Es decir, no es un pago de servicio de un tercero, sino entre la propia empresa, y la compañía termina sacando dólares del país a través de este artilugio. Puede ser este el caso y que se repita en otras empresas, porque la AFIP evidentemente está tomando un caso testigo, pero la investigación creo que va a ser mucho más amplia. Yo no puedo saber, insisto, sobre este caso en particular, pero sí está claro que, en primer lugar, cuando las multinacionales actúan a escala global, más allá de las fronteras, y en muchos casos, cuando aparecen restricciones como aquellas que someten a las empresas en la Argentina, las casas de esas multinacionales fuera del país pueden requerir a las empresas en la Argentina el pago de determinados servicios que compensen a lo que normalmente hubiera sido el envío de divisas tanto por razones comerciales como por pago de utilidades. Insisto, yo no digo que este sea el caso porque no conozco el caso, no puedo opinar de lo que no conozco, pero sí debo decir que la evidencia empírica, cuando uno estudia la implementación de este tipo de regímenes en el pasado, muestra, en primer lugar, que la relación entre las
filiales en la Argentina y las casas centrales muchas veces plantea la exigencia de parte de las casas centrales o de otras subsidiarias de las cuales dependen las sucursales en la Argentina del pago de determinados servicios que son consecuencia de esa peculiar regulación a la cual están sometidas las empresas. Ahora, adicionalmente hay que decir también que no es complejo, mejor dicho, que es complejo, que no es simple, que es complejo, para las empresas que operan en la Argentina saber cuál es el marco de referencia. La Argentina tiene una congestionada regulación escrita y una congestionada regulación de hecho, que hace que las compañías tengan que pasar por un sinnúmero de requerimientos, autorizaciones, aprobaciones, de conversaciones para poder operar. Y eso también en muchos casos lleva a las empresas a confusiones, no solamente a tratar de tomar decisiones que permitan esquivar esa regulación, sino a veces a confusiones. Luego, está claro además que para cualquier compañía, el tipo de cambio oficial menos los aranceles o el tipo de cambio oficial menos las retenciones es algo muy distinto que otros tipos de cambio que surgen de operaciones del mercado y las compañías terminan tratando de operar en base a esa multiplicidad de tipos de cambio. Sin entrar en este caso, no conozco el caso, sí debo decir que la experiencia indica que este tipo de acontecimientos son más probables en regímenes tan regulados, tan congestionados en materia de normas y de autorizaciones exigidas. Sí, además en la medida que el tipo de cambio se va atrasando, ¿no? Estamos hablando del dólar oficial, es cada vez mayor el incentivo para un importador de traer productos o de sacar divisas a ese tipo de cambio oficial, y al mismo tiempo hay menos incentivo para los exportadores de ingresar divisas, ¿no? De hecho, estamos viendo permanentemente el tire y afloje del gobierno con el sector agroexportador. Efectivamente, y esto adquiere una gravedad especial, Pablo, en una economía como la Argentina. En primer lugar, la Argentina es un país en el cual la presencia de empresas internacionales, de filiales de empresas extranjeras, es sumamente significativa. En nuestro país hay un grupo de 500 empresas muy relevantes que explican casi la mitad de todo el Producto Bruto argentino. En Argentina hay más o menos 400.000 empresas en total, pero 500 son las grandes que explican casi la mitad del PBI. De esas 500, 2/3 son empresas extranjeras operando en el país. De modo que cuando se crea un ambiente que afecta al normal desenvolvimiento, no solamente dentro del país, sino en relación con el encadenamiento de esas firmas con sus otras filiales o con sus casas centrales. Cuando se afecta esa normal actuación, se está afectando la tarea de actores muy relevantes en la economía argentina. Si a esto le sumamos que hay enormes dificultades para importar insumos, para enviar utilidades al exterior, o incluso que esa congestión regulativa de la que hablo ha hecho que estén cayendo los niveles de inversión extranjera en el país, aun cuando en el mundo están creciendo. El año pasado en la Argentina la inversión extranjera directa cayó 11%, mientras en el mundo creció 13%. Todo esto adquiere una gravedad especial de acuerdo a la conformación estructural de una economía como la Argentina, en la cual la presencia de empresas extranjeras operando en el país es más relevante que en muchas otras economías de la región. Bueno, y para cerrar, ¿cómo vio Elizondo la caída del dólar en los últimos días? Usted no es puntualmente economista que siga tal vez el mercado cambiario, pero debe tener alguna observación respecto a el derrumbe que ha tenido sobre todo el blue en las últimas jornadas a niveles de 13.50. También creo que fue aboneado sobre todo por la escasa actividad en lo que se llama el dólar bolsa o el contado con liquidación, ¿no? Prácticamente se ha impedido que las empresas dolaricen cartera a través del mercado bursátil. Bueno, claramente, lo que tenemos acá, en primer lugar, es la exacerbación del poder de policía, tanto de hecho a través de acciones como a través de la disuasión que surge del potencial uso de ese poder de policía. Me parece que la primera razón tiene que ver con que la administración ha salido a restringir el normal desenvolvimiento de esos mercados que han actuado como válvulas de escape ante la rigidez del tipo de cambio oficial. También es cierto que hay cierta expectativa entre los actores que se vinculan con los movimientos cambiarios relativos a qué va a ocurrir con la Argentina, con las negociaciones con los holdouts, y si en el caso de que esto tenga éxito, eso puede producir cierto desestrés cambiario. Y finalmente hay que admitir que el incremento de la adquisición del dólar oficial, conocido como dólar ahorro, actúa como un proveedor de dólares al mercado paralelo en la medida en que hay un desvío de los que compran y luego venden en el blue. Yo creo que hay una serie de factores que han influido para que tengamos esta baja del tipo de cambio no oficial. De todas maneras, hay que admitir que las condiciones estructurales no permiten augurar una estabilidad, una previsibilidad en la materia hacia adelante. Creo que todavía hay una enorme cantidad de noticias que no tenemos, que podrán predecir qué va a pasar
con estos tipos de cambio distintos del tipo de cambio oficial que fija el Banco Central. Yo diría en esa materia hay que tomar noticia de lo que está ocurriendo hoy, pero no hay que proyectar esto, hay que esperar en relación a qué va a ocurrir en los próximos meses para saber cuál va a ser el tipo de cambio con el cual conviviremos en la Argentina. Daría la sensación que el gobierno está en condiciones de estabilizar el mercado cambiario tal vez durante noviembre, que es un mes relativamente tranquilo, pero diciembre y enero van a ser bravos, ¿no? Porque hay mucha emisión monetaria, mucha demanda de dólares, habrá que ver si hay alguna gestión puntual con los holdouts o esto es pura expectativa, o sea, es como que nos acercamos a un momento crítico y el gobierno trata de acercarse a ese momento con un dólar más bajo y relativamente estable como el que estamos viendo en los últimos días. Sin dudas, siempre enero y febrero son meses complicados, además es la época estacional del año en la cual menos ingresos de dólares comerciales hay en la Argentina. A esto hay que adicionar, Pablo, que este año vamos a tener alrededor de 7.500 millones de dólares de superávit comercial por la balanza de mercancías, pero buena parte de eso va a ser neutralizado por un déficit de más de 5.000 millones de dólares que vamos a tener en la balanza de servicios, por lo cual ese superávit comercial que generan las exportaciones menos las importaciones de bienes va a estar neutralizado en casi un 70% por el déficit de servicios. Si consideramos todos los demás componentes de las cuentas cambiarias en el país, me parece que cuando iniciemos el año que viene va a haber que estar muy atento en relación a los movimientos financieros que el gobierno pueda dar, en particular las negociaciones con los holdouts, y si eso puede permitir cierta descompresión en la medida en que facilite el ingreso de dólares financieros que compensen un estrés cambiario que indudablemente la Argentina va a tener si sigue dependiendo exclusivamente de los dólares comerciales. Clarito. Marcelo Elizondo, muchas gracias, como siempre, muy amable. Un gusto, Pablo. Adiós. Hasta luego. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.